Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Alex. La verdad me da mucho gusto que estés en este canal. Te agradezco, no sé dónde estés ahorita. Igual si eres un chico que está viajando ahorita en el carro, en el transporte, si estás en tu casa, estás trabajando, donde estés, gracias. Fíjense que el día de hoy platicaba con mi amigo Isra acerca de un libro que me gustó mucho, en su momento tiene mucho sentido. Les he comentado que yo empecé a los 16 años a emprender. Y cuando iba a cumplir 20 años, me acuerdo que tomé la decisión de irme a vivir a Tasco Guerrero, salirme de mi casa. Y cuando salí, me acuerdo que una de las primeras lecciones que me dio la vida, que aprendí, pues era cómo viven las demás personas. Porque a veces, pues no sé si todos los hijos nos pasa lo mismo, todos pensamos que todo el mundo vivimos igual y la verdad es que no, cada quien vive completamente distinto. Y pues siempre han dicho, ¿no? Las personas adultas nos tenemos que adaptar nosotros. Entonces, le platicaba a Isra que llegó un libro que se llama Un líder como Jesús. Y me gustó mucho la parte de arriba del libro donde dice lecciones del mejor liderazgo de todos los tiempos. Y cuando llegó ese libro, pues para mí fue como una tabla de salvación, porque empezaba a atravesar pues, problemas. Tenía de las personas que lidero, la mayoría son adultos, pues ya con familias, ¿verdad? Ya con responsabilidades. Y a veces era un mundo de diferencia entenderlos, ¿no? Porque en esa edad yo decía, ¿de qué me está hablando esta persona? Pero yo sé que es mi responsabilidad ayudarle, liderarla. Entonces, resulta ser que en ese libro, cuando lo empiezo a leer, Ken Blanchard empieza con una cita que la voy a leer. Dice, el impedimento más grande para liderar como Jesús es un corazón motivado por el egocentrismo. Y a partir de ahí pues tenemos que darnos cuenta que lo más importante, si yo voy a dedicarme a liderar personas, es poner el ego a un lado y ponerme a ver en qué le puedo servir a la gente. Olvidarme un poco más de mí. Vamos a trabajarlo si quieren. Jesús, él enseñaba a las personas que les enseñaba durante 3 años, los iba preparando. Acuérdense que, pues bueno, si nos podemos leer la Biblia, obviamente todo viene en esto, pero a veces no tenemos la capacidad, ¿no? Para aguantar toda esa información. Entonces, a veces pequeños tramos nos hacen mucho sentido. A mí me hizo mucho sentido de que él dividió el liderazgo de las personas que tenía en 4. Número 1 era el novato. El novato es alguien que está empezando en algo. Cuando tú eres novato en algo, lo más importante que tienes que saber, por ejemplo, no importa si seas el CEO de la empresa, si eres el dueño, es dónde está tu oficina, dónde está el baño. Si eres una persona que vende productos, lo más importante es saber qué tiene el producto y para qué le sirve a la gente. Y si eres alguien que da servicios, lo más importante es cuáles son los beneficios si tú adquieres tal servicio, ¿no? Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que entender es que tenemos que ir encuadrándonos y en partes, ¿no? Si eres novato, pues a veces puedes tener un éxito muy tempranero, ¿verdad? Y cuando tienes ese éxito, pues a lo mejor luego te vas, ¿no? Sobre todo más si eres chavo, ¿no? Te emocionas y ya sabes lo que siempre pasa, te gastas el dinero, bla, 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 pierdes el tiempo. Y todo lo contrario, si no te va bien las primeras veces, ¿no? Pierdes el ánimo. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar mucho en no ser tan inmediatos, ¿no? Que sea un proceso. Segundo, tiene que ver con el aprendiz. Aprendiz la palabra es alguien que está en entrenamiento. Alguien que está en entrenamiento, lo primero que tenemos que hacer es que si yo estoy siendo entrenado por alguien, no debo de cuestionar a la persona que me está entrenando. Porque me está entrenando, ¿verdad? Muchas veces ahí es donde tenemos que tener la diferencia. No es lo mismo que te entrenen tus padres, no es lo mismo que te entrenen tus amigos, no es lo mismo que te entrene un desconocido. Y yo creo que eso no voy a abundar, porque en eso la vida misma se encarga de darnos nuestras lecciones. Entonces, eso es número 1, ¿no? Pero en aprendiz, pues al final de cuentas, todos, ¿verdad? Ahora, como se dice, debemos estar siempre en modo aprendiz. Y el modo aprendiz es que debo de aprender de esto, de lo otro, ¿no? Siempre hay algo que me va a faltar. Y también tenemos que entender que 2020 ha sido un año de mucho emprender. De que se ha movido mucho, por ejemplo, cómo la gente compra allá en Estados Unidos y aquí en México. Ahora es más accesible que los chavos, ¿verdad? Compremos en línea o pidamos comida para llevar, ¿no? O usemos otro tipo de servicios, pero pues porque ha evolucionado, ¿no? Lo tercero tiene que ver con obrero calificado. Y platicando con Isra, llegábamos a la parábola de Pedro.
¿Se acuerdan que Pedro fue, pues al final de cuentas es donde la iglesia, ¿no? Donde está la iglesia, ¿no? Siempre dicen las llaves. Pero en la parte de Pedro que yo me quedo es que Pedro también fue el segundo hombre, aparte de Jesús, que fue capaz de caminar sobre el agua. Y la parábola cuenta, ¿no? Que cuando él empezó a caminar por el agua, Jesús le dejó, cuando lo agarra con la mano, y le dejó una lección para toda la vida, ¿no? Porque él le dijo, ¿por qué dudaste? Y muchas veces podemos reflexionar todos. Yo lo tomé así. El por qué dudaste es no dudes. O sea, al final de cuentas, claro, somos seres humanos, vamos a tener inseguridades, bla, bla, bla. Pero tenemos que ser seguros a la hora de actuar. Seguros me refiero es ser responsables. Si yo quedo a tal hora llegar. Si yo quedo con tal persona, hacerlo. Si yo quedo de estar con tal persona, estar, ¿no? Y sobre esa seguridad me voy, ¿no? Porque al final de cuentas, por ejemplo, un obrero calificado, ya estás haciendo las cosas independientes, pero puedes caer a veces en desánimo o puedes caer en excesos de confianza. Entonces, siempre tenemos que tener, como le llaman, un mentor, un coach, un maestro. Y ese es el último, ¿no? Que es el maestro educador, alguien capaz de enseñar a otro. Alguien capaz de enseñar a otro, la verdad que es tan abundante, ¿no? Es tan grande que yo creo que aquí lo podríamos poner, por ejemplo, en un tema muy de la época ahorita. Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, a mí me inspira muchísimo, ¿no? Ese tipo, 35 años y verlo como lo que sigue logrando, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Una persona que se diseñó su vida, ¿verdad? Para jugar fútbol, se diseñó precisamente para comer, hablar, dormir como un futbolista. Y a mí me hace mucho sentido eso porque, pues, también para mí, una de mis, no sé si frustraciones, ¿no? O de las cosas que no pude lograr era que en algún punto yo quise ser futbolista. Pero hoy me río mucho porque ni comía como futbolista, ni siquiera practicaba, ni siquiera leía acerca de eso, ni siquiera me preparaba. Y hoy en día, por ejemplo, que los jueves tenemos un equipo de fútbol, pues me doy mucho cuenta, ¿no? En los chicos, ¿no? Porque alguien que quiere ser futbolista, pues como siempre se dice, ¿no? En los ojos se le ve a alguien, ¿no? En el deseo de hacer las cosas. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener, ¿no? Desear hacer bien las cosas. Poquito del resumen del libro. La verdad me encantaría, chicos, escucharlos a ustedes, saber qué opinan. Ese libro me amplió muchísimo, sobre todo mi vida, porque al final de cuentas, cada vez que yo voy a empezar algo, veo como el método de Jesús, ¿no? Empezar por las 4 fases, ¿no? Tanto empezar como desde un novato, un aprendiz, un obrero calificado, hasta convertirte en un obrero educador. ¿Qué digo? Eso no sé si algún día vamos a terminar ahí, pero siempre podemos ser maestros de alguien. Así que me da gusto que lo vieron. No quiero ser más largo en esto, más que simple y sencillamente que ustedes me digan qué opinan. Les mando un abrazo, cuídense mucho.